Estamos en contacto con Juan Manuel Cachi Casella. Cachi, buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, es un gusto escucharte, Mario. Con Bueno. mucho gusto, estoy a tu disposición. Bárbaro. Mira, voy a empezar un poco por la historia, pero básicamente porque estoy leyendo el libro La moneda en el aire, donde el historiador Roy Ora tiene un diálogo, casi una entrevista con Pablo Gerchunov. Sí. Y bueno, en la página 70 hay una línea a la cual le he prestado particular atención. Entonces te voy a plantear la pregunta y la respuesta. Roy Ora le pregunta: ¿qué hizo que el fracaso económico de la gestión Alfonsín fuese tan dramático y terminara en la hiperinflación? Y la respuesta de Pablo Gerchunov es: la gravísima situación externa, la deuda impagable, pero que los organismos internacionales y el gobierno de los Estados Unidos no aceptaban como impagable, fue el principal determinante del fracaso. Yo, lógicamente, que no te voy a leer el libro, tomo ese tema central porque me parece que es como una definición muy categórica y me gustaría escuchar tu mirada, porque vos fuiste un protagonista principal de aquellos años, y si compartís la idea de que las cosas se fueron de cauce porque una deuda que resultaba impagable, en definitiva, terminó condicionando toda la política económica del gobierno y llevó a aquella hiperinflación del año 89. Yo creo que el diagnóstico que acabas de transcribir en la respuesta que me leíste es relativamente acertado. Yo diría que en un 80%. La experiencia que yo viví en el gobierno de Alfonsín es que la deuda condicionó de manera extraordinaria el proceso económico argentino de comienzo de los años 80. Efectivamente, como ahí se dice, la deuda era impagable. La Argentina no producía los recursos necesarios para conseguir los dólares imprescindibles para pagar la deuda. Y el hecho de la imposibilidad del pago nunca fue reconocida formalmente. Alfonsín intentó, incluso en la primera etapa, básicamente cuando Grispone era ministro, intentaron poner en marcha algún tipo de asociación de países deudores con el propósito de buscar una solución colectiva, pero tampoco eso se pudo organizar. De manera que efectivamente creo que la deuda fue causa determinante. Pero debo confesar también, más que confesar, debo reconocer también que ha habido factores internos que contribuyeron a complicar la situación. En primer lugar, la actitud del movimiento obrero argentino, que desde el comienzo mismo, la primera huelga general fue en septiembre del 84, que desde el comienzo mismo del gobierno de Alfonsín desarrolló una acción agresiva contra el gobierno, fundamentalmente, me parece a mí, para recuperar la centralidad política del peronismo que se había perdido con el resultado de las elecciones del 83. Eso condicionó fuertemente la posibilidad de acuerdos básicos para enfrentar el problema. Y en segundo lugar, creo también que en general la clase política argentina de aquella época no tenía una conciencia clara de las limitaciones económicas. Me parece que veníamos de la Argentina excedentaria, que duró hasta el Rodrigazo, digamos así, y esa Argentina excedentaria parecía tener respuestas para los problemas económicos sin que esas respuestas estuviesen afectadas por lo que podemos denominar ortodoxia económica. La ortodoxia económica se convertía en el discurso político en una especie de denuncia de privilegios. Cuando se hablaba de la ortodoxia económica, todo el mundo pensaba que la ortodoxia implicaba mantener las condiciones de distribución del ingreso que existían en ese momento en favor de los privilegiados. ¿Esto qué implicaba? Implicaba que, en general, la dirigencia política argentina de aquellos años, incluyendo la de la Unión Cívica Radical, tenía de la economía una opinión
digamos, no lo suficientemente profunda. No había conciencia de la necesidad de cumplir con requisitos básicos elementales que dan el sustento para el buen funcionamiento de la economía. Se entendía que esos requisitos eran más que nada recursos para mantener los privilegios, no necesidades técnicas. Por lo tanto, me parece que además del problema de la deuda, que fue fundamental, además de la incapacidad de la Argentina, que es histórica, para generar los recursos de divisas necesarios para afrontar ese problema, existió también una actitud medio, digamos, con cierta superficialidad por parte de la dirigencia política. Esto lo viví yo personalmente cuando vi el trayecto del Plan Austral. Surruil y su equipo generaron seguramente la respuesta técnicamente más inteligente que se le ha dado al problema económico argentino. Y sin embargo, al año y medio, 2 años de tener vigencia, ese proceso se deterioró. Por las condiciones externas, pero también por esa tendencia a ser, digamos, concesivos en términos económicos que los políticos argentinos solemos tener. Claro. La falta de rigurosidad, las dos cosas. Claro. Ahora, después, te sigo un poquito, hacemos un poquito de historia, porque en definitiva la pedagogía es parte de la política. Después, va a venir más tarde, había en aquella época, por parte de los sectores liberales, toda una explicación de la crisis que decía que venía básicamente de el Estado elefantiásico, que tenía una cantidad enorme de empresas, que lógicamente algunas de las cuales realmente no tenía sentido que estuvieran en el Estado, pero otras resultaban estratégicas, y decían que cuando la Argentina se sacara esas empresas de encima, lógicamente la eficiencia, el clima de negocios, las inversiones iban a dar lugar a una nueva Argentina. Menem en alguna medida lo hizo, y sin embargo parecía también que se resolvía el tema de la deuda con el Plan Brady, y pasó que se cedieron las empresas del Estado, incluso aquellas que eran estratégicas, y la Argentina disminuyó el volumen total del Estado respecto de la economía en general, pero no se resolvió prácticamente ninguno de los problemas, y se generó un desempleo, subocupación y pobreza sin igual. ¿Cómo lees que tampoco por ese lado las cosas caminaron? Yo digo lo siguiente, yo quiero empezar con una definición propia. Yo no soy estatista, yo soy intervencionista. Yo de ninguna manera creo que el Estado debe ser propietario de los medios de producción, por supuesto con la excepción que yo señalé de aquellos sectores estratégicos que hacen a la autonomía política, no solo a la economía. Por lo tanto, pero digo que el Estado debe gobernar incluyendo la economía, debe tener políticas para la sociedad, incluyendo la economía. No puedo concebir un Estado neutro en materia económica. ¿Por qué? Porque el mercado es un buen sistema para producir bienes, pero no es un buen sistema para distribuirlos. ¿Qué quiero decir con esto? El Estado es eficaz en la producción de bienes, en la generación de bienes materiales. El mercado. Dije Estado, pero me equivoqué. El mercado es un buen mecanismo de producción de bienes. Pero si lo dejamos librado a su propia dinámica, tiende a la concentración. Esa es lo que la experiencia histórica nos indica. Y por lo tanto debe aparecer el poder político para evitar el proceso de concentración y tender a distribuir los bienes con el mayor nivel de igualdad posible. Esa intervención es particularmente importante en la democracia, porque la democracia, la república democrática no solamente es un orden institucional, sino también tiene que ser un orden social, y ese orden debe estar basado en la distribución del ingreso de manera relativamente justa. Para eso hace falta política del Estado. No lo digo yo a los que discuten estos temas les digo, tomen el contrato social, lean a Rousseau. Rousseau específicamente dice que para que haya justicia, que es la contrapartida de la libertad, debe haber legislación. La legislación es decir, las políticas públicas destinadas a distribuir los recursos. En ese sentido yo no tengo ninguna duda. Creo, por lo tanto, que el Estado debe
tener políticas públicas en materia económica, debe intervenir en la economía, debe hacerlo con equilibrio, eficiencia y eficacia. La eficacia es la posibilidad de alcanzar los objetivos planteados, la eficiencia es la posibilidad de alcanzarlos al menor costo posible. Pero no podemos tener un Estado neutro, no podemos tener un Estado inexistente, no podemos tener un Estado simplemente testigo o gendarme para preservar la libertad de comercio. Eso es insuficiente para garantizar la libertad en términos sociales. Yo siempre me acuerdo, estoy hablando de hace muchos años, una afirmación de un señor, un empresario que se llamaba Fernández Rivas, lo recuerdo perfectamente, que dijo que aquellos funcionarios públicos que administraban bien las empresas del Estado debían ser sacados de su función, porque las empresas del Estado funcionando bien eran contrarias al mercado, es decir, hubo una visión ultra en términos neoliberales que incluso propiciaba el mal funcionamiento de las empresas del Estado para llevarlas a la quiebra. Esa posición es una de las razones por las cuales la economía argentina encuentra los niveles de desigualdad y de diferenciación social que hoy estamos padeciendo, los niveles de pobreza que hoy estamos padeciendo. Ese tipo de neoliberalismo, el neoliberalismo absurdo, el neoliberalismo sin límite. Yo respeto al quien defiende la empresa privada, lo respeto en la medida que ejerza auténticamente la empresa privada. Y el ejercicio auténtico de la empresa privada pasa por dos cosas. Pasa por organizar la producción y por asumir los riesgos. Y nosotros tenemos muchos neoliberales que defienden la empresa privada pero no quieren asumir ningún riesgo. Y por lo tanto quieren tener ganancias garantizadas. Y eso no es empresa privada ni es neoliberalismo. Claro, sí, es así. Y bueno, realmente tenemos una historia para aprender muchísimo, pero no tenemos demasiado tiempo como para poder dedicarnos a continuar, digamos, porque vos como protagonista y como observador de la política, creo que nos podrías decir mucho más de lo que hoy podemos avanzar. Así que voy a pegar como un salto temporal, siempre dentro de la Argentina, y me voy a ir al 2019, ¿no? En el 2019, un famoso economista que está en los Estados Unidos, Guillermo Calvo, dijo algo así como que Argentina iba a necesitar un severo ajuste, pero lo mejor que podría ocurrir es que ganara el peronismo, porque el peronismo iba a poder hacer el ajuste sin tanta resistencia social, como hubiera tenido, por ejemplo, Cambiemos o Juntos por el Cambio en ese momento ya. El peronismo asume con Alberto Fernández en 2019, hace un ajuste, porque en realidad, más allá de lo que diga Martín Guzmán, basta ver la evolución de los precios y de los salarios y las jubilaciones, y el ajuste es innegable, y 2 años después cae derrotado en las elecciones. ¿Cómo lees vos, uno, que el Estado todavía no se haya ajustado después de casi 38 años de discutir este mismo tema, y 2, que sigan cayendo jubilaciones y salarios, y 3, la crisis política que sobreviene? Bueno, en primer lugar, el Estado debe funcionar como yo acabo de decir, me parece a mí, con eficacia y eficiencia. Si no tenemos un Estado que funcione así, difícilmente lograremos salir de esta situación económica. El Estado argentino no funciona bien, y por lo tanto yo planteo, lo tengo dicho y lo repito y lo escribo, tengo dicho que debemos, en el catálogo de políticas de Estado que debemos diseñar, el primer punto es la reforma del Estado. Porque el Estado, tal como funciona en la Argentina, es un peso muerto, no genera la eficiencia operativa que debe tener, no alcanza sus objetivos. En algunos casos los enuncia, pero si analizamos bien el desarrollo del Estado desde el comienzo del siglo XX en adelante, nos vamos a encontrar con que, por ejemplo, lo que era un sistema educativo
estatal, laico y gratuito, que funcionó muy bien durante muchos años y que logró el fenómeno excepcional de la integración social con la inmigración en la Argentina, a lo largo del tiempo se fue deteriorando en tal medida que hoy se convierte en un ámbito de continuación de las desigualdades o de profundización de las desigualdades. Eso me parece que es el aspecto más dramático del retroceso del Estado en Argentina. ¿Qué hace falta para reformar el Estado? Hace falta voluntad política. Hace falta voluntad política de llegar a los acuerdos centrales, porque la reforma del Estado no es cuestión de un partido político. Un partido político no lo puede hacer, tiene que hacerlo la sociedad, reclamarlo y ejecutarlo la sociedad. Esto debe hacerse de tal manera, debe plantearse de tal manera que la gente entienda que lo que puede parecer como ajuste originalmente se convierte después en un salto cualitativo importante. Si nosotros hacemos el esfuerzo de recuperar el sistema educativo argentino, vamos a ganar capacidad competitiva, vamos a ganar capacidad de creación de riqueza y vamos a ganar capacidad de distribución de la riqueza, porque todo eso requiere formación con pensamiento sistemático, y para eso lo da solamente la educación. Yo creo, por otro lado, que la opinión de Calvo puede ser correcta desde el punto de vista de la picardía política argentina, de lo que podemos denominar las circunstancias históricas, las anécdotas históricas de los últimos 50 o 60 años. ¿Por qué? Porque el peronismo ha tenido siempre la posibilidad de manejar los conflictos sociales a partir de un sistema sindical muy consolidado, pero ese sistema sindical ha venido retrocediendo en el tiempo. ¿Por qué? Porque ha crecido proporcionalmente la cantidad de trabajadores en negro. El sistema sindical argentino es un sistema concebido para trabajadores registrados, para trabajadores inscritos, registrados, y no para la gente que vive de changas y que está trabajando permanentemente en negro. Y hoy el trabajador en negro en Argentina, el trabajador irregular, el trabajador no registrado, alcanza el 40% de la población laboral. Por lo tanto, hoy la influencia de los sindicatos se ha deteriorado, además de una transformación productiva que ha reemplazado las grandes masas de trabajadores con empresas de 5.000 trabajadores con un sistema más moderno de robótica, por ejemplo, de inteligencia artificial ahora, que va sustituyendo la mano de obra humana. Por lo tanto, hoy estamos viviendo una situación que en el plano sindical es el siguiente: hay un grupo, una CGT, que representa un sector de los hombres y mujeres del trabajo. Hay un sector de la población que algunos analistas han calificado como excedentarios. Es decir, estamos viviendo el drama de que la mano de obra humana ha pasado a ser, está sobrando en el sistema productivo argentino. Y por lo tanto estamos frente a condiciones distintas de las que preveía Calvo, porque hoy el movimiento sindical argentino no tiene la potencia ni la capacidad de controlar los conflictos que tenía antes. Por eso aparecen los movimientos sociales. Por eso aparece un actor nuevo de la política argentina, que es la movilización de los que están fuera del sistema, la capacidad de organizarlos y movilizarlos. Y ese factor hay que incorporarlo al análisis, porque si no, no entendemos la realidad social argentina. Correcto. Entonces, ahora la situación es distinta, ¿Por qué? Porque se ha producido el bache de fondo, me parece a mí, que consiste en lo siguiente: el peronismo ya no es el partido de la justicia social. El peronismo lo fue en los comienzos, a partir de mediados de la década del 40 del siglo pasado hasta el 51, 52 por ahí. Ya con el segundo gobierno de Perón empezó una crisis económica importante, reapareció la crisis económica en Argentina. Pero además el peronismo ha sufrido un cambio cultural. Hay demasiados dirigentes peronistas, no digo todos ni quiero generalizar, pero digo, hay demasiados dirigentes peronistas que consideran que la pobreza les conviene bien porque genera voto cautivo. Y entonces tenemos un problema cultural, un problema económico y también tenemos un problema político, una concepción de la política que se vuelve utilitaria y busca el poder como un único objetivo. Por lo tanto, las condiciones ya no son las mismas. Las PASO de hace menos de un mes han sido claramente determinantes en ese sentido. El retroceso del peronismo en términos electorales
está basado fundamentalmente en que mucha gente percibe que se queda fuera del modelo, aún con gobiernos peronistas. Y por lo tanto, eso implica necesariamente un cambio de la percepción social en plano de política y una pérdida de eficacia de lo que históricamente significó capacidad de control, del control social, ¿no es cierto? Claro. Y la respuesta me quedo ya en la coyuntura un poquito. En la respuesta que ha tenido el gobierno frente a las PASO, donde efectivamente tuvo un retroceso muy significativo respecto a 2019, se ha visto, por lo menos la mirada que tengo yo, no voy a decir, no le voy a hacer cargo a nadie, yo lo he visto casi como un retroceso, es decir, Mansur, Aníbal Fernández, yo tengo la impresión que es casi como una respuesta del pasado sin eficacia para el porvenir. ¿Crees que la dimensión política, el peso político de estas personas o la capacidad de ejecución puede significarle al gobierno un paso adelante, o pensás que la imagen de este gobierno se deteriora irremediablemente? ¿Cómo ves eso? A mí me parece lo siguiente. Primero, creo que el gobierno actual padece un problema institucional muy serio. Esta bicefalía, de hecho, que estamos viviendo, impide una conducción eficiente del Estado. Claro. Creo, eso en primer lugar, como problema institucional. Después, el problema, las personas también son problemas. Me parece, lo digo con todo respeto desde el punto de vista humano, pero me parece que el presidente de la República carece de jerarquía para el cargo. Cuando yo digo que carece de jerarquía para el cargo, quiero decir que no está a la altura de las responsabilidades que el cargo implica. Me parece que no está a la altura de las responsabilidades que el cargo implica. Pero la contrapartida es que la vicepresidenta no tiene la grandeza que debe tener un dirigente político de ese nivel. ¿Por qué grandeza? Grandeza es la capacidad que tenga un dirigente político de actuar en función del interés colectivo, del bien público, y no a partir de sus propios objetivos personales. Me parece que cuando un dirigente político de esa magnitud empieza a pensar en términos personales, demuestra que no tiene grandeza. Por lo tanto, en el campo institucional hay problemas de carácter formal y de carácter personal. En tercer lugar, la modificación del gabinete fue un proceso anárquico y contradictorio, porque la preeminencia de Mansur, por ejemplo, que ha sido uno de los dirigentes que en algún momento incluso dijo públicamente que la vida política de Cristina Kirchner estaba agotada, propuesta por la propia Cristina Kirchner, indica claramente que la derrota electoral fue asumida en términos muy superficiales. No se debatieron las razones de fondo de la derrota, y se pensó que con un retorno a lo que podemos denominar el peronismo histórico bastaba para cambiar la situación. En cuarto lugar, también la forma en que se quieren reconquistar votos es una demostración de atraso desde el punto de vista del análisis social. El peronismo ve que ha retrocedido en términos numéricos, ve que ha habido muchos peronistas que han dejado de ir a votar, no solo algunos que han cambiado el sector, pero otros que han decidido no votar, y quiere reconquistar esos votos perdidos a partir de lo que podemos denominar la política dativa tradicional. Y a esta altura todo el mundo sabe que la política dativa tradicional no alcanza para superar los problemas de desigualdad que la Argentina está padeciendo. Para volver a ser un país equilibrado en términos sociales, el regalar dinero o regalar artículos de consumo inmediato no marca diferencia. Incluso es una visión, digamos, una visión irrespetuosa de lo que del pueblo y de los votantes. Creo que todo esto es simplemente una táctica que es muy desarrollada en términos muy tradicionales, y que además implica el riesgo de acelerar la inflación en el futuro inmediato, aceleración que profundiza un problema histórico de la sociedad argentina, que es uno de los motivos centrales de desigualdad.
La inflación golpea básicamente a los sectores de menores recursos, golpea al que vive de un sueldo, golpea al que gasta a fin de mes, el mes siguiente lo que cobró el mes pasado. Es decir, la inflación es una forma de ajuste permanente. Y la política adaptativa puede llevar a su extremo, puede profundizar aún más ese fenómeno negativo. Bien, bueno, muy claro. Me llegan cosas que no te voy a comentar porque me llegan preguntas, en fin. Pero así que voy a ir directamente a la última por razones de tiempo. ¿Cómo no? Y que tiene que ver, en conversación anterior, donde yo te preguntaba sobre la posibilidad de que emergiera algo nuevo en el sistema político, vos planteabas que básicamente el sistema político, así lo entendí yo por lo menos, es como que está armado y que en realidad de lo que se trataría es de que los componentes principales cambiaran su comportamiento, es decir, la gestión de cada uno de estos grandes componentes por lo menos. Y por fuera del oficialismo que se nuclea políticamente en el Frente de Todos, reaparece con cierta fuerza Juntos. Y Juntos aparece con una nota de continuidad, podríamos decir, mirado esto desde la provincia de Buenos Aires, que podría ser Diego Santilli como nota de continuidad, y con otra que suena como una cierta discontinuidad y que podría intentar, por lo menos, modificar ese perfil de centro-derecha marcado que le ha dado el macrismo y el PRO a toda la alianza, y es la irrupción de Facundo Manes. ¿Vos creés que esto tiene la fuerza, la envergadura, la potencia y las capacidades como para transformar esta fuerza que originalmente se la visualizó encabezada por el PRO, para marchar a otro lugar distinto, más parecido a la corriente a la que vos perteneciste históricamente? Lógicamente estoy hablando de aquella corriente que aún vive, pero que en su momento de gloria lo tuvo a Raúl Alfonsín en la presidencia de la Nación. Bueno, primero, todo el mundo sabe, todos los que me conocen saben que yo fui un crítico del acuerdo con el PRO. Sí. Que en el marco interno siempre me opuse a esta coalición que integramos. Incluso en algún momento, después del fracaso de Macri, y esto de fracaso lo digo con toda objetividad, yo creo que el gobierno de Macri fundamentalmente en su segunda etapa generó un fracaso muy notorio, que se manifiesta básicamente porque la coalición Juntos por el Cambio nació originalmente para terminar con el ciclo del kirchnerismo y terminó devolviéndole el poder al kirchnerismo. Uh-huh. El fracaso se expresa básicamente por esa situación, además de los números, además del endeudamiento, además del crecimiento de la pobreza. Pero digo, yo hago esta aclaración para que todo el mundo sepa en qué ángulo me ubico en todo este asunto. Uh-huh. Yo me opuse a esta coalición por sus contradicciones internas, porque era difícil que funcionara adecuadamente un sistema integrado por un partido neoempresarial de visión de centro derecha republicana, lo admito, pero de centro derecha, como es el PRO, con un partido que pretendía ser una expresión de la socialdemocracia en Argentina, como era la Unión Cívica Radical con Raúl Alfonsín. Claro. Por lo tanto, había una contradicción que se solucionó de la peor manera, porque esa contradicción se solucionó por la sumisión de la dirigencia radical a la conducción del PRO. Desde el 2015 al 2019, el PRO manejó el gobierno. El radicalismo fue un convidado de piedra, un furgón de cola, como dice Morales, que aceptó pasivamente la conducción del PRO, no intervino ni para proponer, ni para corregir, ni para evitar. Por lo tanto, la sumisión fue una actitud política negativa. Tercero, en ese mismo campo, creo que la situación varía en los últimos tiempos, por lo menos en alguna medida, cuando el radicalismo parece advertir que esa situación de sumisión
no es sustentable en un país que tiene los problemas que tiene Argentina, y que hace falta rápidamente volver a recuperar espacio político para reinstalar una visión de la República que no pase solamente por lo institucional, sino que incorpore decididamente los factores sociales, y que esos factores sociales implican un sistema de creación y distribución de la riqueza. En ese marco la aparición de Manes es una buena noticia. ¿Por qué? Porque Manes, porque su discurso, el discurso de Manes, que todavía no es un discurso absolutamente definido, pero que marca algunas líneas importantes, el discurso de Manes se diferencia del discurso de la convicción sumisa que tuvo el radicalismo del 15 al 19. Trata de reivindicar la identidad del partido, trata de reivindicar su autonomía, trata de plantear una línea de acción política que tenga otra vez contenido social, me parece a mí. Es una buena noticia. Me parece además que esa aparición rompe un poco el esquema que estaba ejerciendo la conducción radical. El radicalismo tiene un problema, lo voy a decir de una manera que a los radicales me parece que no les va a gustar, pero tengo la obligación de decirlo. Uno de los problemas que tiene el radicalismo hoy no tiene dirigentes. Hoy el radicalismo tiene candidatos. Y eso son dos cosas distintas. No digo que los candidatos no puedan ser dirigentes. Digo que la mayor parte de la dirigencia radical optó por pelear por candidaturas individuales más que por conducir el partido. Hay un retroceso cultural en ese sentido. Para un sector importante de la dirigencia radical, el radicalismo dejó de ser importante como partido político y tiene importancia solamente como agencia electoral. Y eso difumina todas las concepciones de fondo que un partido político tiene, las posterga, las anula. Me parece que la presencia de Manes puede ser útil para restablecer una concepción del partido político que esté vinculada fundamentalmente con una visión de la sociedad argentina y una respuesta para los enormes desequilibrios que esta sociedad argentina tiene. Bien. Bueno, Juan Manuel Cachi Casella, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros de nuevo y, bueno, próximamente te volveremos a molestar. Pero con mucho gusto, Mario, a disposición siempre y es un gusto para mí. Gracias. Gracias. Bueno, ustedes lo han escuchado, clarísimo, y me han llegado una enorme cantidad de mensajes que le pido disculpas, pero no los he podido leer porque, lógicamente, estoy prestando atención al entrevistado, que me parece que siempre aporta una mirada clara. Después, usted la puede compartir o no la puede compartir, eso siempre es lógico, pero lo importante es que quien emite la opinión lo hace con total claridad. Después el resto de las cosas, lógicamente, cada oyente, porque aquí tengo oyentes que vienen, algunos del propio radicalismo, otros del campo nacional y popular, algunos del socialismo, algunos que son vecinos, y bueno, después veré qué es lo que dice cada uno, pero seguramente que ha despertado algo en los oyentes porque me han llegado muchos mensajes y eso es lo más importante. Lo otro importante es que estamos hablando de política en un país que tiene poca cultura política y poco debate de muy buen nivel, y creo que en un nivel de gran respeto y de ideas, me parece que siempre es un aporte, y ustedes saben que nosotros aquí en el programa hablamos con una diversidad de personalidades de la política argentina, en general pensando que van a aportar desde su punto de vista algo positivo para el país, o por lo menos para nuestros oyentes, que puedan efectivamente capitalizar lo que aquí se dice. Y como siempre les recuerdo, si algo no quedó del todo claro, siempre lo puede ir y rescatar 72 horas después, lo puede rescatar en el canal de YouTube La Brújula en la Luna. Va a Google, pone La Brújula en la Luna, va a este canal de YouTube y ahí busca las entrevistas que quiere. Incluso pone la persona, Juan Manuel Casella, en La Brújula en la Luna, y ahí le van a aparecer todas las entrevistas de él o de quien usted guste, porque ahí ya creo que nos estamos acercando a las 1.400
entrevistas aquí en nuestro programa.